Estanflación es la palabra del momento en Argentina. Pero, ¿qué quiere decir? Lo analizamos a continuación. Esta mañana, en una entrevista radial, el economista libertario y presidente electo de Argentina, Javier Milei, confirmó que Argentina va a enfrentar una estanflación el año que viene. Hay riesgos de bajar la inflación, de bajar el déficit, pero que al mismo tiempo los precios sigan aumentando y que se genere una estanflación, lo que se conoce en la economía como una estanflación. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. Ahora bien, ¿a qué se conoce como estanflación y cuán raro es este fenómeno para la economía argentina? En primer lugar, arranquemos por lo básico. Estanflación es una palabra que se usa en economía para describir a una situación en donde hay altos niveles de inflación combinados con el estancamiento de la economía. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que las economías en general tienen tres posibilidades. O bien pueden crecer, o bien pueden decrecer, o bien pueden encontrarse estancadas. Generalmente, los economistas evaluarán cada caso mirando la evolución del PBI o del PIB real de la economía de que se trate. ¿Pero qué es el PIB real? Bueno, es un indicador macroeconómico que busca medir la cantidad de bienes y servicios que una economía produce en un momento dado del tiempo, generalmente en el periodo de un año. Imaginemos entonces que un país se dedicara solamente a producir carne. Si en un año dado, digamos en el año 0, ese país produce 100 toneladas de carne, entonces vamos a poder decir que ese país creció si en el año 1 produjo más toneladas de carne, pero vamos a decir que ese país o esa economía cayó o decreció si al año siguiente produjo 90 toneladas de carne, menos que las 100 producidas originalmente. Ahora bien, si resulta que en este país se producen todos los años las mismas 100 toneladas de carne, el PIB real no estaría creciendo nada, no crecería la cantidad de bienes y servicios producida año a año y por tanto diríamos que en ese país la economía está estancada. En un paréntesis histórico, habría que decir que el concepto de estanflación es un concepto bastante moderno que empezó a sonar allá por los años 60 y 70 cuando se empezó a cuestionar el paradigma keynesiano. Hasta ese entonces, las recetas keynesianas suponían que la economía se podía regular con un poquito de inflación. Es decir, que las economías se podían estimular, que el gobierno podía lograr un mayor crecimiento económico y una caída del desempleo, generando un poco más de inflación. Por lo tanto, era razonable esperar una relación negativa entre la inflación y el desempleo, pero una relación positiva entre la inflación y el crecimiento. Es decir, el gobierno genera inflación, estimula la economía y baja el desempleo. Ahora, por el otro lado, si el gobierno quisiera detener la inflación, entonces eso podría resentir la actividad económica y aumentar el desempleo. Lo esperable entonces era inflación con crecimiento y desinflación con decrecimiento. Sin embargo, lo que empezó a pasar por esta época es que varios países empezaron a tener niveles altos e incluso crecientes niveles de inflación combinados con el estancamiento económico o con la recesión. Y esto claramente era una novedad para la cual se terminó acuñando este concepto de estanflación, la combinación de alta inflación y estancamiento económico. Cerrado el paréntesis histórico, volvamos a la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que el año que viene vamos a tener
una estanflación. Bueno, lo que decíamos, que vamos a tener altos niveles de inflación y que la economía probablemente no crezca. Respecto de la inflación, esta se va a mantener alta, o diría yo, incluso se va a acelerar, es decir, vamos a ver más inflación de la que estamos viendo hoy, porque hay que sincerar una serie de precios que han estado regulados, que han estado pisados por muchos años ya. El ejemplo paradigmático, obviamente, es el del dólar oficial, que probablemente vea una unificación con el dólar paralelo, y ese salto va a implicar también un salto de la tasa de inflación. Entonces, por un lado vamos a ver más inflación, porque hay que sincerar algunos precios, pero también porque se ha emitido mucho dinero en el pasado y eso genera una inflación que llega con un efecto rezagado. Este punto lo enfatizaba Milei también en la entrevista que dio esta mañana. Pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. Y eso ya fue decidido, ya fue hecho. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, la inflación está jugada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vos hiciste en los últimos 2 años en materia de política monetaria. La inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno. Y en cuanto al crecimiento, es probable que ocurra que este sinceramiento de precios afecte negativamente los costos de las empresas, afecte también los bolsillos de los consumidores y por tanto veamos en 2024 una retracción de la actividad económica o bien un estancamiento de la misma, por lo cual estaríamos en el escenario que describe Milei de esta inflación. La pregunta ahora es si esto es tan raro o tan llamativo para la historia reciente de Argentina. Y mi respuesta es contundentemente no. Si miramos los datos de los últimos 11 años de la economía argentina, por ejemplo, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Como se ve en este gráfico, la economía estuvo bastante estancada y de hecho presentó un crecimiento desde diciembre de 2012 hasta mediados de este año de 3,9% acumulado en el total del periodo. Lo que quiere decir que esta economía estuvo creciendo un 0,3% cada año en todo este periodo. Es decir, que por los últimos 11 años, la economía argentina estuvo virtualmente estancada. Y en todo este periodo, ¿qué pasó con la inflación? Mis cálculos me dicen que la inflación acumulada de todo este periodo es de nada menos que de 5.133%, lo que quiere decir que los precios en todo este tiempo se multiplicaron por 52. Alta esta inflación venimos atravesando hace un montón de años. Por si esto fuera poco, si los datos de la producción agregada se ajustan per cápita, es decir, se dividen por la cantidad de población, llegamos a la triste realidad de que desde diciembre de 2012 el PBI real per cápita cayó en 10,6%. Así que no solo tenemos una estanflación de largo plazo ya, sino una recesión, una caída del PBI combinada con estratosféricos niveles de inflación. Para ir cerrando, te voy a dejar otro dato que es ver la estanflación en cada año puntual en los que venimos hablando. Este gráfico que ves acá es un gráfico que muestra las variaciones anuales de nuestro PBI en términos reales desde el año 2012 hasta el año 2023. Y ahí se puede ver claramente que el PBI cae en el año 2012, en el año 2014, en el año 2016, en el 2018, en el 2019, en el 2020 y de vuelta en el 2023. Es decir, que hemos atravesado 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23. 7 contracciones del PBI y en ninguno de esos años la inflación fue inferior al 20%. O sea, que si en 2024 volvemos a atravesar un año de estas características, no va a ser nada nuevo para la economía argentina. Ahora sí, queda desear que a partir de 2024 queden sentadas las bases para una sólida recuperación
y un sólido crecimiento hacia adelante que combine el crecimiento de nuestro PBI real per cápita con el descenso de la tasa de inflación. Ojalá esto pase, ojalá las reformas que impulsa el nuevo gobierno den estos resultados, porque es lo que Argentina más necesita. Si te quedó alguna duda o tenés preguntas o comentarios, no dejes de hacerlos en la cajita de acá abajo. Y si te gustó este video, no dejes de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.